Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Esther, capítulo 4. Vamos a estudiar este capítulo día tras día. Vamos estudiando un capítulo de la palabra del Señor. Y hoy nos toca este capítulo número 4. Gloria al Señor. Dice así de la siguiente manera el título de la lectura: Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, hemos leído ahí y dice ahí que luego que Mardoqueo supo lo que se había hecho. ¿Qué se había hecho? Ayer aprendíamos que este Amán buscó la manera de que el rey pues dictase un edicto. Y la razón por la cual él quería que esto se dictase era porque Mardoqueo ni se inclinaba ni se humillaba delante de él. Y él en su ira, en su furor, en su rabia, en su eh, condición pecaminosa, no quiso arremeter solamente contra Mardoqueo, sino contra todo su pueblo para destruirle, porque sabía pues que el pueblo judío tenía las costumbres y era un pueblo que no se doblegaba ante las situaciones que este imperio pagano pues estaba presentando. Y dice la palabra del Señor, donde hemos leído que cuando Mardoqueo supo estas cosas, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La orden era matar y exterminar a todos los judíos. Les había dado fecha el día eh, el día duodécimo del mes de Adar. Le había dado fecha de matar, de destruir, de exterminar a todos los judíos, a jóvenes, a ancianos, a niños, a mujeres, todos en un mismo día. Y aparte de eso, que en el mismo día los bienes de estos judíos que han sido muertos fuesen saqueados y ellos apoderarse de sus bienes. Y al oír Mardoqueo estas palabras, se llenó de gran duelo. Dice ahí que hizo lloro, se vistió de cilicia, de ceniza, y se fue por la ciudad clamando, pues, y haciendo grande y amargo clamor. Mardoqueo sabía que la ley de Meda y de Persa, cuando se dictaba un edicto, no podía ser abogado o reprobado, no podía ser cambiado, tenía que ejecutarse. Bueno, lo vimos en el capítulo 1, cuando los convidados allí, los príncipes que estaban allí con el rey, cuando la reina Basti no se presentó delante de él, le dijeron que dictara un edicto de que esta reina iba a ser destituida y que no podía ser abogado. Bueno, este edicto que había sido dado para el pueblo de Israel tenía la misma
línea, la misma fuerza. Y dice ahí que este edicto no podía ser abogado. Y dice ahí que cuando Mardoqueo oyó esto, se vistió de cilicio, se humilló allí, y dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y Mardoqueo había demostrado que tenía pues la capacidad de amar a su pueblo, y al ver esto, hermano, se humilló delante del Señor, se vistió de cilicio y comenzó a clamar, a pedir pues allí, y se llegó hasta la puerta del rey. Y dice el versículo 3 que en cada provincia y lugar donde llegaba el mandamiento del rey y su decreto, tenían los judíos gran lloro, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. No era algo, hermano, suave, era una sentencia para todo el pueblo de Israel, para todos, jóvenes, niños, ancianos, mujeres, todos los judíos tenían una fecha donde les iban a matar. Era un mandamiento sin causa, sin razón, solamente por el orgullo, por la mala intención de una persona que quería pues darse a conocer y que quería ser vanagloriado, quería que la gente se rindiese delante de él. Pero vemos ahí que en medio de todo esto, donde él llegaba este mandamiento, este edicto, todos los judíos pues tenían como dice ahí, gran luto, lloro, ayuno y lamentación, y cilicio era la cama de muchos. Había un dolor inmenso porque estaba la sentencia sobre la vida de cada uno de ellos. El versículo 4 dice que las doncellas de Ester y sus eunucos se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. En su condición allí de reina, Ester no se había enterado de la situación por la que el pueblo de Israel estaba pasando. Ella estaba allí aislada, ella estaba allí y no conocía el edicto, no conocía el decreto que había sido firmado según las leyes de Meda y de Persa. Y dice ahí que entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué causa estaba así. Ester no comprendía la razón por la cual Mardoqueo estaba en esa condición, estaba de luto, de cilicio, vestido allí en una condición de lamentación. Y dice que ella le mandó ropa para que él se vistiera y él no la aceptó. Y tuvo que mandar a este eunuco llamado Atac para que Mardoqueo le explicase, como dice ahí, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Quería Ester conocer cuál era la razón por la cual Mardoqueo estaba allí vestido de cilicio, estaba en luto y hacía lamentación en medio del pueblo. Ella utilizó los recursos que tenía y mandó a Atac a ver la condición de él. Nosotros tenemos que interesarnos también, hermano, por nuestros hermanos, por nuestros semejantes. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan, que cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todos reciben honra, pero cuando un miembro del cuerpo es afligido, todo el cuerpo asimismo es afligido. Y Ester, viendo la condición en que se encontraba Mardoqueo, mandó a averiguar por qué razón estaba en esta condición. Y bueno, más adelante vamos a ver cuál es la razón por la cual Mardoqueo estaba así. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Este edicto ciertamente tenía una consecuencia drástica, pues no podía ser abogado, pero poderoso es Dios para cambiar todas las cosas. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Solamente tenemos que humillarnos
así como lo hizo el pueblo de Israel, humillarnos y Dios hará, hermano, en medio nuestro lo que Él tenga que hacer. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. Dicen los textos del 6 al 8. Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Gloria al Señor. Bueno, esta historia es bastante conmovedora. Vemos aquí a Ester ya en una posición de rango, ¿verdad? Era la reina, y se le informa de que Mardoqueo estaba allí vestido de cilicio, estaba en luto, y ella, pues, como decía el hermano Fran, se interesó por saber qué era lo que sucedía, envió a estas doncellas. Mardoqueo no aceptó cambiar su situación o su vestido porque era realmente una situación muy dolorosa, y él estaba preocupado no solo por él, sino por todo su pueblo. Y dice que luego enviaron a Atac para que también averiguara qué era lo que pasaba. Nosotros pues tenemos que también tener este cuidado, hermanos, de examinar qué sucede a nuestro alrededor. Aunque Esther era la reina, ella no se aisló, no dijo, bueno, no sé qué será lo que está pasando, no se olvidó de Mardoqueo, sino que tuvo ese cuidado y esa preocupación al enterarse de que Mardoqueo estaba en cilicio, estaba allí vestido de luto. Ella quería saber qué pasaba. Y dice que envió a Atac, y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Este hombre, este eunuco, salió en obediencia a lo que Esther le estaba diciendo, que era averiguar. Se le dio una encomienda: averigua qué sucede, por qué causa él está así. Y qué bonito es que cuando nosotros se nos encomienda algo, nosotros podamos hacer el trabajo bien hecho, averiguar, indagar. Todos nosotros, cada uno de nosotros en particular, ocupamos un lugar, sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, y debemos de cumplir con lo que se nos ha ordenado. Y dice que Atac pues fue allí, y dice que Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo le informa pues a Atac, le dice, mira, esto es lo que está pasando. Mardoqueo, en medio de su dolor, habló. Tenemos que hablar, no podemos nosotros quedarnos allí mudos con la tristeza o el dolor, con el llanto, el sufrimiento, sino que debemos de hablarlo, hablar. Hay gente que se encierra en medio de su angustia, de su dolor, en su depresión, están allí encerrados, no quieren salir, no hablan con nadie, pero aquí vemos que Mardoqueo, aunque estaba allí pasando un momento de dificultad, él tuvo la fortaleza o tuvo la disposición de hablar. Y dice allí que le dijo también a Atac que había dinero de por medio. Cuando hay dinero de por medio, mire, la gente eso hace lo que hace, busca la manera de alcanzar o de lograr su propósito, y él le hizo saber, mira, hay dinero de por medio. Amán ha ofrecido tesoros para el rey a cambio de la destrucción de nuestro pueblo. Él estaba haciendo saber, le estaba diciendo, mira, es en serio, el asunto va en serio. También dice que le dio una copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. También le adjuntó allí una carta, una copia del edicto que había sido escrito, de lo que estaba allí maquinado para los judíos. Le hizo llegar todo este material para que ella entendiese qué era lo que estaba pasando, que no era juego, que era en serio. Y nosotros también tenemos que usar de sabiduría cuando queremos hacer llegar algún, no sé, alguna información
queremos hacer llegar un consejo a uno de los que están a nuestro alrededor, debemos de usar sabiduría cuando la cosa es en serio, porque a veces hablamos y no se sabe si es en juego. Mira, es que yo no sé si tú estás jugando, no sé si lo que me estás diciendo es en verdad. Y aquí vemos que Mardoqueo buscó todo el material necesario para que Esther entendiese que el asunto era en serio y que tenía la intención de que se acercara delante del rey a suplicar por su pueblo. Más adelante vamos a ver qué sucede con este edicto que fue escrito contra los judíos, pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ocupar el puesto que Dios nos ha dado y hacer las cosas bien hechas para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, seguimos versículos 9 al 11. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, es una historia tremenda, ¿no? De un tiempo difícil que experimentaron los judíos allí en Susa. Y vemos que aquí hay una persona, ¿no? Hatac, que era un eunuco, era uno que había puesto el rey allí para que sirviese a la reina Esther. Y vemos que él fue el mensajero enviado, ¿no? Él fue enviado para ver qué sucedía, trajo una respuesta, y esa respuesta de parte de Mardoqueo era una respuesta tremenda, amados hermanos, porque estaba pidiéndole a que Esther como reina intercediera delante del rey. Era realmente una situación bien difícil en la cual Mardoqueo estaba poniendo a Esther, pero más difícil era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, porque estaban en peligro de ser extinguidos por medio de este decreto. Así que vemos la preocupación tan grande que había en Mardoqueo. Mardoqueo estaba muy preocupado, estaba allí, como dice, en ayuno, en lamento. Era una situación tremenda, porque él no solamente pensaba en su vida que iba a perder, sino en toda la nación, en todo Israel, en todos los judíos que habían, no solamente allí en Susa, sino en todas las provincias que pertenecían a este reino persa. Entonces, él le envía un mensaje, incluso vemos que le envía la carta del decreto para que ella lo vea con sus propios ojos, ¿verdad? Porque una cosa es oír y quizá uno dice, no, a lo mejor no es tan seria la cosa, ¿no? Pero cuando él le envía el decreto para que ella lo vea, ella puede darse cuenta que la cosa es bien seria. Y como decía nuestro hermano Fran, ¿verdad? Todos los decretos allí de Media y de Persia decía que no podían ser abrogados de ninguna manera, una vez que ya eran dictados estos decretos. Entonces, ella tuvo temor por su vida, ¿no? Porque allí Mardoqueo, que era su padre adoptivo, pero que en realidad era su primo, vemos que ella lo amaba, lo respetaba, le obedecía. Aún siendo la reina, ella siguió preocupándose por su padre adoptivo. Se dio cuenta en la condición que estaba porque le vinieron a decir, porque ella estaba encerrada en esa casa de mujeres, ¿no? Y entonces le llegaron aquí la noticia de la condición en la que estaba su papá, en la condición en la que él se encontraba, y ella pues mandó a vestirlo y mandó a tratar de cubrir aquella situación, pero eso no podía cubrirlo con unos vestidos bonitos. No se trataba de ayudarle, de mandarle comida, porque él no estaba en cilicio porque no tuviera que vestir, o no estaba en ayuno porque no tuviera que comer, sino porque estaba pidiendo misericordia delante de Dios por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y ella le contesta, ¿no? En el momento, ella piensa, wow, es una situación difícil, porque hay una ley
que no me permite que yo vaya y me presente delante del rey sin haber sido llamado. Ella dice que todo el pueblo lo sabe, todo el mundo. Era una ley muy conocida, donde nadie, absolutamente nadie, excepto leía que habían 7 familias de los príncipes de los persas que eran los únicos que podían venir sin ser llamados, pero de resto nada. Y luego piensa uno, wow, qué triste la condición. Podía ser muy reina, pero sin embargo no podía acceder a su propio esposo si él no la llamaba. Eran las leyes. Y uno tiene que someterse a las leyes en el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Ellos estaban allí, no podía rebelarse contra esa ley. Así que ella dice que había una sola ley respecto a esa persona que se presentara sin ningún permiso, y era que si no le extendía al rey el cetro, esa persona iba a ser ejecutada, ¿verdad? Esa persona no iba a vivir, dice, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Así que ese mes, fíjense, ella no iba a poder ver a su esposo, ella solamente podía ir, a pesar que era la reina, solo cuando él la llamaba. Y en ese momento ella temió por su vida. O sea, me estás pidiendo que arriesgue mi vida, estás pidiéndome que arriesgue mi cabeza. En ese momento, humanamente ella sintió temor. Vemos que más adelante ella toma una acción porque el mismo Mardoqueo la incita, ¿no? Mardoqueo la hace reflexionar y la hace pensar, pero la primera o el primer pensamiento que vino a la cabeza de Esther es: estoy arriesgando mi vida, me estás pidiendo que arriesgue mi vida. Y él más adelante le va a hacer entender por qué es necesario, ¿verdad? Que de todas maneras, si ella no perecía, si ella no se arriesgaba en ese momento, de todas maneras, ella como judía también iba a perecer, así como los demás judíos. Ella no iba a escaparse ni porque fuera la reina. Era lo que él quería, más adelante le da a entender, ¿verdad? Pero en este momento hubo un temor. Y nosotros nos ponemos a pensar, hermano, que a veces cuando se nos presentan situaciones difíciles, nosotros a veces la primera impresión es el susto, ¿no? De enfrentar a una situación, de confrontar a alguien, de tener que dar cuentas delante de alguien. No es fácil, pero es importante que nosotros tomemos esa valentía y de acuerdo midamos, ¿no?, la situación que se nos presenta, si realmente amerita que yo pueda valientemente arriesgar mi vida. Por ejemplo, cuando uno oye o lee las historias de los misioneros que han ido a muchos países donde no es fácil, no hay libertad para predicar el evangelio, incluso ellos exponen su propia vida por la predicación del evangelio. ¿Sabe que ellos lo hacen porque ellos desean que el evangelio sea proclamado en esos lugares? Y si ellos tienen que arriesgar aún su propia vida, lo hacen por la causa por la cual ellos lo están haciendo. Entonces uno debe saber, uno no va a arriesgar la vida de gratis por cualquier cosa, arriesgar la vida, hay gente que arriesga la vida. Miraba yo, hay gente que es aventurera, gente que sube por allá una montaña de esas heladas y el Everest y no sé qué, y no hay una razón, realmente simplemente es el deseo de vivir una aventura, de lograr una meta trazada en su corazón, y arriesgan su propia vida sin un motivo realmente valioso. Ahora, ¿cuánto más en este caso se estaba pidiendo que la reina Esther arriesgara su vida, pero por una causa noble, por el bienestar de su propio pueblo? Entonces nosotros, por amor a nuestro pueblo, debemos de pensar que muchas veces tendremos que arriesgar posiciones. Ella estaba en una posición importante, estaba en un palacio, era la reina, y lo que le estaba pidiendo Mardoqueo era un poco complicado para el bienestar que ella estaba experimentando en ese momento. Y a veces también a nosotros nos pasa que Dios nos pide cosas que hagamos, pero nosotros estamos tan cómodos en casa, estamos tan cómodos en la iglesia, estamos tan cómodos en nuestro lugar que no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos arriesgarnos a salir, pero muchas veces hay situaciones donde Dios nos va a pedir que nos arriesguemos. Dios nos va a pedir que salgamos de nuestra zona de confort. Dios nos va a pedir que salgamos y que demos un paso más adelante por el bien
del evangelio, por el bien de nuestra familia, tal vez por el bien de la iglesia, por el bien de algo que realmente tenga valor, muchas veces vamos a tener que hacerlo y vamos a pedirle a Dios que nos dé la valentía para que cuando se nos presenten esos retos, nosotros podamos con mucho valor, con mucha fe en el Señor, asumirlos en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Siguiendo con el 12 y 13 y dice así. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No piense que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Bueno, la reina pensaba hacer las cosas, ¿no? Mira, pero sin interceder por esto, ¿no? Pero le dice Mardoqueo, ¿no? Que no piense que porque es la reina o porque está en la presencia del rey, ella va a escapar. Porque el decreto era para todo judío en todo el país, ¿no? Que se encontrara. No había pueblo donde no hubiera un judío que no le llegaría la muerte. Entonces ella era judío y por lo tanto a ella también le tocaba parte de esa sentencia. Por eso le dice que tenía que hacer las cosas bien, ¿no? Porque de todas maneras ella también iba a morir el mismo día que morían los demás, porque era un decreto, ¿no? Entonces ahí se puso ella a pensar, ¿cómo haré, no? Bueno, más adelante se ve lo que ella hizo y cómo hizo para poder llegar a la presencia del rey sin que el rey la rechazara y poder conversar con él, ¿no? Todo tuvo que tomar estrategias, ¿no? Y a veces que todos tenemos que tomar ciertas estrategias para ciertas cosas, no hacer las cosas a la loca, a la ligera, sino que pensar primero. Vemos cómo ella pensó, tramó esto para poder llegar al rey y conversar con él, a ver si podía librar a su pueblo, ¿no? Porque ella también, no solamente eran los demás, sino que ella también, porque ella era judía y el decreto era para todo judío en todas las provincias, que ella también iba a caer. Pero bueno, Dios hace las cosas y le dio estrategia a ella para cómo llegar y cómo agradar al rey para que pueda conversar. Que el Señor nos ayude a tener nosotros también estrategias para poder llegar a las personas que queremos lograr, ¿no? Y poder conversar con una persona sin ofender a las demás, sino poner estrategia, ¿no? Ella disimuló algo y todo pareció bien al rey y a todos, ¿no? Sin embargo, era para poder ella hablar con el rey. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. El versículo 14 dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Gloria a Dios. Bueno, este pasaje de la palabra del Señor, este texto, nos hace mención, ¿verdad?, que es como el más fuerte del libro, porque es en el momento crucial en el que se encuentra el pueblo judío. Y bueno, Mardoqueo al parecer entendió hasta ese momento porque Esther había llegado al reino y pues aquí vemos lo que ya nuestros hermanos vienen diciendo con respecto a esta situación, ¿verdad? Que ella le comentó que no, si no había sido llamada, ella iba a perder su vida a menos que el rey extendiera el cetro sobre ella y le perdonara la vida, tuviera misericordia. Y sin embargo, Mardoqueo le envió una respuesta con respecto a eso. Tal vez ella pensaría que si ella le decía eso, bueno, Mardoqueo iba a entender que ella no iba a poder a entrar y hablar con el rey. Sin embargo, Mardoqueo entendió hasta en ese momento, o tal vez antes,
con qué propósito Esther había llegado al reino. Esther no había ganado tal vez un certamen de belleza porque era la más bonita, sino que él entendió que estaba la providencia de Dios ahí incluida, ¿verdad? Y él le recalca a ella, no tal vez con la respuesta que ella esperaba, sino que con palabras firmes, diciéndole que si ella no abogaba por su pueblo, de algún otro lugar iba a venir respiro y liberación. Mardoqueo tal vez pudo entender de que había algo especial para ellos siendo judíos, pues la promesa que Dios le dio a Abraham de que de ellos los haría una nación grande, y tal vez entendía de que no iba a ser el fin para los judíos porque estaba la promesa de Dios establecido sobre los hijos de Abraham. Entonces le hace entender eso, ¿verdad? Que si ella no aboga por el pueblo judío, bueno, Dios tal vez, aunque no se nombra la palabra de Dios, pero según los estudiosos y esto dicen que tal vez a eso quiso hacer alusión Mardoqueo cuando dijo respiro y liberación vendrá de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis, que quiere decir que Dios la había encomendado a estar ahí con ese fin, ¿verdad? Pero si ella no hacía a lo que realmente había sido llamada, bueno, ella iba a ser destruida y su familia, pero los judíos iban a permanecer por la promesa establecida a Abraham para con ellos. Entonces le dice, ahí él le recalca, bueno, algo que uno menciona mucho con respecto a este libro. Y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, que él sabía, ya Mardoqueo la había entendido y la hizo entender a ella que ella había llegado al reino era con un propósito. Nadie sabía que ella era judía. De hecho, le cambiaron el nombre para que no supiesen de qué nación vendría o qué ciudad. Y se le cambió por Esther, ella se llamaba Adasa. Y él le hizo entender de que ella había llegado con un propósito a este reino. Y hasta ese momento puede ser que Esther lo haya entendido cuando su tío le mandó a decir esta palabra y luego ella acudió a lo que realmente ellos hacían. Entonces nosotros debemos entender como hijos de Dios, cuando estamos realmente sirviendo a Dios de corazón, estamos buscándolo, Dios nos llama con un propósito. Entendemos que las cosas en el mundo, como se dice, la providencia de Dios, nada funciona solamente por funcionar, sino que dentro de todas estas cosas está la mano de Dios incluida. Así como estuvo cuando José fue puesto en el reino con algo específico, con un propósito para que luego salvara a su nación de la hambruna. Asimismo fue puesta Esther, y asimismo Dios nos ha puesto en un lugar con algún propósito. Tal vez en el momento no lo entendemos, como Esther no lo entendía, y tal vez el mismo Mardoqueo no lo entendía hasta que se presentó esta situación. Y normalmente así sucede con nosotros. A veces estamos en un lugar sirviendo al Señor. Dios nos ha llevado a un lugar, a una ciudad, a un sector, a lo que Dios te haya llevado a hacer, o en la misma iglesia a hacer algún trabajo que en el momento tú no lo entiendes. Pero cuando se presenta la situación difícil o se presenta algo que marca, entendemos con qué propósito Dios nos ha traído a tal lugar con qué propósito Dios nos tiene sirviendo. Entonces, para eso debemos estar claros en cuanto a las escrituras, debemos estar conectados con el Padre para poder entender todas estas cosas. Esther no la entendía, pero gracias a la ayuda de su tío, ella pudo entender hasta en ese momento con qué propósito estaba en el reino de los cielos. Estaba en el reino de Media y de Persia. Entonces nosotros debemos entender con qué propósito estamos aquí en la tierra. No estamos aquí en la tierra solamente para crecer, desarrollarnos y luego morir. Dios a todos, cada uno de nosotros nos ha hecho con un propósito aquí en la tierra para que seamos útiles en algo. Tú sabes qué herramientas Dios te ha dado para que anuncies las buenas nuevas de salvación a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a cualquier persona que te rodea. Dios te ha llamado con un propósito en específico, pero necesitas entender a través de la escritura para qué ha sido llamado. Entonces, que Dios nos pueda ayudar, que cuando se presente la oportunidad no tengamos temor, ¿verdad? Así como Esther, que luego no tuvo temor de lo que le podría pasar, sino que se entregó por completo a la decisión del Señor. Aunque la palabra de Dios no menciona en este libro a Dios
pero podemos entender como hijo de Dios que aceptó la voluntad del Señor para su vida. Y así debemos ser nosotros, debemos aceptar cada una de las cosas que Dios establezca para nosotros porque es para nuestro bien. Los cristianos del Nuevo Testamento, ellos no les importó, ¿verdad? Nosotros podemos ver de perder su vida con tal de ganarla para el Señor. Y muchos de ellos murieron de una manera muy trágica si lo vemos desde el punto de vista humano, pero no les importó con tal de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y que Dios nos pueda dar esa valentía que tuvo Esther y esta valentía que tuvieron estos cristianos de servir al Señor, de anunciar su palabra sin ningún temor, sino que esa valentía salga de adentro de nosotros, llenos del Espíritu Santo, para entender que hemos sido llamados, que hemos sido separados del mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación, que no solamente ha sido extendida para nosotros, sino para aquellos que creen en la palabra del Señor, y que podamos ayudar a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra palabra, a aquellos que aún no se han decidido por completo de servir al Señor. Que Dios nos pueda ayudar, así como Mardoqueo tuvo esta sabiduría, porque si Mardoqueo no hubiese tenido esta sabiduría que solamente viene del Señor para entender este tiempo en el que estaba Esther, tal vez los judíos no hubiesen logrado lo que Dios permitió, pero le damos gracias al Señor porque siempre existen hombres y mujeres llenos de esa sabiduría de lo alto, llenos de ese conocimiento del Señor para entender los tiempos en cada una de las personas. Entonces, así que ánimo, mis hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a entender para qué hemos sido llamados en la obra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos con este devocional de la palabra del Señor. Esther capítulo 4, verso 15 al final, al 17. Dice la palabra: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuná por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, venimos hablando, ¿verdad?, acerca de esta situación. El día de ayer, bueno, observábamos acerca de esto que había tramado Amán, ¿verdad?, acerca de liquidar o eliminar a todos los judíos. Hoy día, bueno, estamos hablando acerca de lo que es la intercesión. Bendito sea el Señor. Yo sé que en un momento de afán, un momento de desespero, de ansiedad, algunos perdemos el norte, perdemos la visión, aún hablando de creyentes, de hombres y de mujeres de Dios. Que el Señor nos ayude a entender, ¿verdad?, que estamos en las manos de Dios. Y viendo, ¿verdad?, aquí acerca, ¿verdad?, lo que vienen hablando nuestros hermanos acerca de esta enseñanza, una enseñanza muy hermosa, acerca de lo que son principios, hermano. Usted sabe que este hombre Mardoqueo fue padre adoptivo de Esther, su primo. Y vemos que lo importante de nosotros, ¿verdad?, colocar en el hogar, en la familia, estos principios acerca de lo que son las cosas del Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, que en principio estaba un poquito afanado y desesperado, ¿verdad?, este hombre Mardoqueo, por la situación, por el edicto que se había hablado, ¿verdad?, acerca de esa situación. Y sabemos que, bueno, este reino, ¿verdad?, de Medio y Persia tenía, ¿verdad?, una extensión muy grande. Dice que habían 127 provincias, estaban desde Etiopía hasta la India, bendito sea el Señor. Era un número espacioso. Y yo imaginándome y pensando, ¿verdad?, acerca de esto, era un número, ¿verdad?, grande de judíos que iban a morir a través de este edicto. Y por eso fue la situación de Mardoqueo, acerca de esa situación de entrar en silicio, ¿verdad?, en luto por la situación en la cual el pueblo estaba amenazado. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que siempre hay hombres y mujeres de Dios que están velando, están allí orando, están ayunando, están vigilando, están clamando. Y como humanos, ¿verdad? Porque podemos decir, somos humanos y podemos perder la visión, pero gracias al Señor vemos la situación de Esther, ¿verdad?, de aplicar lo que había aprendido en un tiempo a través
de Mardoqueo, y dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ¿verdad? Así como Esther envió a este eunuco a averiguar, también en medio de la situación fue también y le dio una respuesta en la misma situación fuerte a Mardoqueo, y le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ve la disposición que había en esta mujer. Estaban buscando la dirección de Dios. Hoy día nosotros también en este tiempo el Señor necesita, ¿verdad?, su gente allí en la presencia del Señor, en ayuno, en oración. Puede ser que de pronto algún amigo nos está observando y puede decir, bueno, eso es solamente para los cristianos. Acordémonos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, de un hombre, ¿verdad?, que dice que iba a la presencia del Señor en oración y llevaba, dice, limosna. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el Señor envió un ángel a este hombre y dice que tus respuestas, tus oraciones han llegado delante de la presencia del Señor. Esa historia la conseguimos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, bendito sea el Señor. Y es algo apremiante que hoy día nos puede llevar a la reflexión. Y vemos la situación de Esther, bendito sea el Señor. Recurrió, como dijo Pablo, ¿verdad? Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual y nuestras armas son espirituales, bendito sea el Señor. Y tomamos este consejo. ¿En qué sentido? Bueno, esta mujer le envió, ¿verdad?, esa palabra de alivio o de ánimo a Mardoqueo. Bueno, entra allí a la capital, a Susa, y llama a tu gente y bueno, vamos a ayunar. Yo aquí estaré con las doncellas en pie de batalla. Hoy día el Señor también quiere que nosotros, ¿verdad?, alertemos al pueblo, bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente hoy está pereciendo espiritualmente? Sí, hay comodidad, de pronto hay confort, pero en el ámbito espiritual hemos perdido terreno. Hoy día nosotros necesitamos, como dice la palabra, que este género sale con oración y con ayuno. La intercesión es algo muy importante, mis amados. La intercesión es algo que usted y yo, véalo aquí con estas 2 personas, con Mardoqueo y esta mujer Esther. Solamente 2 habían en disposición. Una, en primer lugar, Esther, ¿verdad? Había esa disposición. Hoy día Dios quiere, ¿verdad?, que en nosotros, en medio de su pueblo, Dios se levante hombres y mujeres a interceder, a clamar. Hay por muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que estar velando. Pero lo importante del principio de la palabra, cuando usted y yo inculcamos a nuestros hijos, cuando inculcamos a nuestros seres queridos, ¿verdad?, que la última palabra la da Dios. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, esa palabra que expresó Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Verdad? De algún lugar el Señor envía ese respiro, esa liberación, pero tenemos que poner en práctica lo que puso esta mujer, la oración, el ayuno, bendito sea el Señor, que son las armas que el Señor hoy día nos ha entregado como pueblo de Dios. No estamos peleando con el semejante, no estamos peleando con el prójimo. Nuestra situación es una situación espiritual y tenemos esas armas, bendito sea el Señor. Hoy día mucho pueblo, mucho ministerio perecen por falta de conocimiento, como dice la palabra, pero por falta de disposición de poner en práctica las armas, bendito sea el Señor. Hay gente que desarrolla en el Señor por conocimiento, por experiencia, por años. Pero más importante, pongamos en experiencia, en práctica estas herramientas, esta palabra, ¿verdad? La oración, el ayuno, que es la cual nos va a ayudar, nos va a permitir obtener esa bendición. Y bueno, hay testimonios de personas, ¿verdad?, dentro de la familia que se disponen, ¿verdad?, al trabajo en el Señor, al secreto, porque es algo que lo ponemos en secreto. Bendito sea el Señor, pero sabemos que si buscamos el secreto del Señor, Dios nos recompensa en público. Y más adelante podemos ver, ¿verdad?, la recompensa o lo que el Señor hace a través de la oración y del ayuno del pueblo. Puede ser que hoy día no tienes un ministerio, ¿verdad?, visible, no tienes un ministerio, vamos a decir, en el púlpito, en el altar, pero tienes un ministerio allí en el secreto, en el hogar. Y esta gente entraron al secreto del Señor y Dios les dio respuesta. Entonces, esa lucha, ese problema, esa carga, esa dificultad que de pronto te está ahogando o que de repente nos ha hecho perder el norte, bueno, pongamos esa carga en el Señor y entramos en oración. Parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su vida ministerial fue una vida de oración, una vida de intercesión. Usted puede leer los evangelios y dice que parte de la noche estaba orando, dice que se apartaba a un momento de sus discípulos, ellos estaban cansados, agotados, y él iba a la oración, una oración en la cual el Padre siempre estaba presta, bendito sea el Señor. Así como
nuestro Dios, ¿verdad?, celestial estuvo presto a la oración de Jesús, el Señor también está presto a nuestras oraciones y a nuestros ayunos, y lo podemos ver en este ejemplo a través de Esther, a través de Amán. El Señor libró al pueblo, libró a los judíos, ¿verdad?, de esa muerte, libró a esta gente sin saberlo. De pronto, en un principio no lo sabían, no manejaban esa información, pero acordémonos que esta información fluyó, ¿verdad?, por todo este reinado de Media y de Persia. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, ¿cómo se llama? El tiempo de hoy, ¿verdad?, o lo que el Señor está llamándonos, ¿verdad?, a reflexión, es que nos volvamos a Él, nos volvamos a la oración, nos volvamos al ayuno. ¿Cuántas personas de pronto hemos perdido, ¿verdad?, la visión? Hagamos como el profeta, paraos, ¿verdad?, en la senda y preguntemos, ¿verdad?, por esa senda verdadera, por esa verdad que es la palabra, por ese camino en la cual el Señor quiere que usted y yo estemos. Bendito sea el Señor. Si no hemos desviado en este tiempo, bueno, todavía hay tiempo. Si estamos en vida, bueno, todavía el Señor tiene misericordia, sus oídos están prestos, ¿verdad?, a todo aquel que le clame. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos el ejemplo aquí con esta gente. Ayunaron, velaron delante de la presencia del Señor y el Señor les dio, aunque de repente en principio esta mujer dijo, ¿verdad?, si perezco, bueno, que perezca, porque había una orden que no podían entrar delante de la presencia del rey, pero esta mujer se dispuso, ¿verdad? Y hoy día, bueno, Dios quiere gente valiente, gente con disposición. Por eso lo digo, si hay ministerio en ti acerca de la oración, bueno, ponlo en práctica. La idea es que desarrollemos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente no ha ganado terreno, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, en el secreto del Señor? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fortaleza para cumplir como esta gente cumplió por la misericordia del Señor. Dios es bueno, mis amados. Dispongamos ese tiempo en el Señor y el Señor hará. Bendito sea el Señor. Pon esa carga, pon ese problema, pon esa lucha, esa dificultad, esa enfermedad que de pronto te está agobiando, esa situación o esa carga económica. Descansemos en el Señor. La palabra dice, venid a mí todos los que estéis cargados y el Señor nos hará descansar. Esa carga no es tuya, esa carga es del Señor, pero abramos esa boca, intercedamos delante de la presencia del Señor.